Dios sea con todos y cada uno de mis hermanos. Amén. Y les voy a rogar que abran la palabra del Señor en el libro a los Hebreos, capítulo 12 y verso 28. Epístola a los Hebreos, capítulo 12 y verso 28. Así como están cómodos, pueden quedarse así como están. Y dice así: por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Bendito el Señor. La actitud que debemos tener según Dios. La actitud es clave, hermano. Es tu carta de presentación. Cuando quieres darte a conocer, es muy importante la actitud que tú asumes ante esa persona con quien vas a tener una conversación o una entrevista. Y no solamente en esos detalles, pero en otros asuntos de la vida. Debemos tener una actitud según Dios para afrontar los asuntos, los problemas, las dificultades, incluso las cosas agradables. Tener la actitud según Dios. Amén. Esa primera actitud ante el problema o ante la situación X que se nos presenta es importante para solucionar o para avanzar en lo que estamos o queremos hacer. Y es lo que el Señor pide también de nosotros: la actitud según Dios, la postura, la disposición de ánimo que debemos tener en nuestro día a día, ante la enfermedad, ante la escasez, ante la abundancia, ante la salud, ante el necesitado. ¿Cuál es la actitud que asumo? Hay quienes asumen en la vida actitudes humildes, y es la deseable delante del Señor. Hay quienes asumen actitudes enaltecidas, y la Biblia dice que cuando se tiene una actitud como esa, Él lo mira solo de lejos, como que no quiere mirarlo. Debemos tener la actitud según Dios. Dos hombres subieron al templo a la hora de la oración, y la actitud que asumen es la importante aquí, hermanos. Dice la Biblia que el uno era nada más ni nada menos que un fariseo, muy bien vestido. Subía al templo, iba al templo, muy elegante, y se presenta allí y habla con Dios, o pretende hablar con Dios. Se presenta ante Dios, pero la actitud es la importante. Capítulo 18 del libro de Lucas.
El fariseo de pie oraba consigo mismo, es decir, en su mente, su pensamiento, y le daba gracias a Dios, pero diciéndole que le daba gracias porque no era un ladrón, no era injusto, no era adúltero, y no como ese otro publicano que estaba por allí también a la misma hora orando los dos. Ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo, miren ustedes, pagaba el diezmo de todo lo que ganaba. Esa es la actitud del fariseo. Pero la actitud del publicano, que estaba a cierta distancia, no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo. El publicano, un pecador público, digámoslo también, era un judío que estaba cobrando impuestos a los judíos, era, hermanos, mal visto por todo el pueblo. Era un pecador, así se los llamaba también, pecadores a los publicanos, pero no se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Los dos están allí al mismo tiempo, con actitudes distintas. El uno arrogante: yo no soy como el de allá, no soy como el de acá, yo soy una persona diferente, que bueno, no puedo compararme con los otros. Esa era su actitud. Pero el otro, qué humildad en su corazón. Os digo, dice el Señor, que éste bajó a su casa justificado, el publicano, antes que aquel. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, el que tiene actitud humilde, será enaltecido. Amén. Gloria al Señor. Queremos ser enaltecidos, seamos humildes. El otro día estábamos hablando de ser humildes ante la poderosa mano del Señor. La actitud es importante. ¿Con qué actitud hago las cosas en mi día a día? ¿Cómo tomo el nuevo día? ¿Cómo me acerco a mi esposa, o la esposa al esposo, o el hijo al padre? ¿Cómo nos acercamos? ¿Con qué actitud nos acercamos? ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? Esa actitud, hermanos, es clave en el transcurso del día, de tu jornada. Hay cosas a las cuales no les estamos dando la debida importancia, y son en cambio de gran valor. Hay cosas que son naturales en principio, pero que tienen un alto contenido espiritual, y lo vivimos como que no fuera sino algo natural. Debemos, hermanos, saber elevar lo natural a lo espiritual. Saber extraer el contenido espiritual de cosas que son naturales o que parecen ser solo naturales. Pero repito, debemos saber extraer lo espiritual, ese contenido que tiene la cosa o el momento que estamos viviendo. Le pasó, hermanos, a un joven que llegaba cansado del trabajo, llegaba muy cansado, con mucha hambre. Era un momento trascendente para su vida, pero él lo estimó como algo natural. Solo tenía hambre. ¿Qué contenido espiritual hay en tener hambre? Él diría. ¿Dónde está el contenido espiritual? Pero había un altísimo, hermanos, altísimo contenido espiritual en la vivencia que estaba teniendo, y que parecía que era natural, sin
importancia ordinaria, todos los días comía, y que de nuevo habría en servirse otra comida, todos los días estaba cansado, y qué diferencia había en este nuevo día en que venía cansado y solo tenía hambre. Pero hermanos, allí había algo espiritual en el asunto que parecía solo natural. Se acerca a su hermano estaba cocinando, haciendo una comida riquísima que olía a distancia. Se acerca a casa y encuentra que estaba preparada ya esa comida y le dice a su hermano: dame de comer que tengo hambre. Se trata de Esaú. Tengo hambre, dame de ese guisado rojo que tienes allí. El hermano le dice en ese momento: sí te voy a dar, solo que tienes que entregarme tu primogenitura. A él no se le ocurría, hermanos, que le iban a pedir eso, y para él la primogenitura era algo que ya lo tenía en sus manos. Y solamente esto era como que era un juego, nada más. Y le dice: está bien, ¿de qué me sirve la primogenitura si voy a morirme de hambre? De manera que te la doy, solamente que dame el plato de lentejas o de guisado rojo que tienes allí. Era un momento que parecía natural, parecía normal, parecía un día más, hermanos, pero tenía un altísimo componente espiritual. Esa vivencia, ese momento, ese plato de lentejas que se iba a comer, la entrega de la primogenitura, hermanos, que parecía un acto sin importancia, allí había un elevado contenido espiritual. Y tú y yo debemos aprender a distinguir, a extraer lo espiritual que hay en la cosa que parece solo natural, en el momento que parece ordinario, porque allí suelen haber cosas de alto, repito, contenido espiritual para ti. Y si no procedes bien, si no tomas una actitud correcta en ese momento, podrías fracasar, podrías perderte algo grande por lo menos. De manera que, hermanos, debemos estar atentos al día a día que estamos viviendo. El muchacho perdió la primogenitura. Nunca se imaginó que era un evento espiritual lo que estaba viviendo ahora, hermanos. Nunca se lo imaginó. Así que prestemos atención a nuestro día a día, prestemos atención a los sucesos que nos están ocurriendo, prestemos atención a las circunstancias que parecen nada más que circunstancias. Prestemos muchísima atención, porque allí hay cosas espirituales. Y hermanos, cuando él reacciona y se da cuenta que no ha sido un momento ordinario, que esa circunstancia era también espiritual, quiso corregirlo, pero era demasiado tarde. Lloró, dice el texto, pero no fue momento de arrepentimiento, no alcanzó el arrepentimiento, hermanos. Inclusive esa actitud de arrepentimiento no fue la actitud correcta, según Dios. Eso fue, más vale remordimiento, como también se lee en el texto. Hubo un remordimiento. La actitud de remordimiento es diferente a la actitud de arrepentimiento propiamente. Y él, hermanos, en un momento, en una circunstancia que parecía ordinaria, perdió muchísimo. Perdió nada menos que su primogenitura. No le dio importancia. Tuvo una actitud equivocada totalmente. Y es que así vivimos, hermanos. Muchos, no dando importancia a lo que hacemos. Estamos haciendo cosas indebidas y le restamos importancia. Le restamos importancia hasta venir a la iglesia.
no tiene importancia. Más importancia tiene el fútbol, más importancia tiene estar con mis amigos, más importancia tiene un cumpleaños, más importancia tiene cualquier cosa. Hay asuntos de trascendencia en tu día a día y tú tienes que reconocerlo y actuar y extraer lo espiritual. Tuvo un fracaso grande este muchacho, un enorme fracaso. ¿Qué actitud estamos asumiendo nosotros? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es tu disposición de ánimo ante las cosas? Este muchacho decía, se mostraba continuamente cansado, llegaba cansado constantemente. ¿Cómo vienes? Cansado, decía solamente Saúl. El papá le preguntaba, ¿cómo te fue? Sí, papá, pero llego cansado. Esa era su actitud. ¿Qué te parece tal cosa? No le daba importancia a las cosas de la vida. No le daba importancia a nada. Hasta que, hermanos, le costó caro tener actitudes como esa. Por esa actitud entregó lo más caro que tenía. Así que, mis amados, tenemos que tomar la actitud que es según Dios. Hay actitudes que nos están haciendo daño. La actitud que tomó Caín, una actitud negativa totalmente. Había cometido un error. No ofreció al Señor con fe el sacrificio o la ofrenda. No la llevó con fe. Presentó cualquier cosa. Imagínense la actitud con que iba Caín. El otro, hermanos, el otro ofreció una oveja, hermanos, lo mejor que encontró. Se lo ofreció. Yo me lo imagino a Abel como, hermanos, con tantas ganas corrió y se aseguró de tomar la mejor oveja para ofrecérsela al Señor. Ese era su deseo. Así era su actitud, ofrecerle a Dios lo mejor. Amén. El otro no, le daba igual, hermano. Coger cualquier fruta, hermano. Agarraba la fruta que encontraba y llenó de fruta una canasta, hermanos, y se la lleva al Señor para ofrecérsela. No, hermanos, él simplemente quería quedar bien. Simplemente él decía, yo voy a quedar bien, yo voy a cumplir, eso es todo lo que me interesa, ir y cumplir. Y allí le ofrezco al Señor el montón de frutas. Pero el momento no era un momento cualquiera. En la circunstancia no era cualquiera, hermanos. Hay eventos que nos están pareciendo eventos cualesquiera. Hay momentos que estamos confundiendo y no les estamos dando la importancia de vida. Extrae, hermano, aprendamos a extraer el contenido espiritual que está dentro de la cosa, dentro de la circunstancia, dentro del asunto que nos está ocurriendo. Era un momento trascendente, memorable. Lo entendió así Abel. Por eso él se preocupa y se ocupa de hacer lo mejor para el Señor. Escoge lo mejor, hace lo mejor. Aunque más le pudo haber costado. Sin embargo, hermanos, él hizo bien. Parecía una cosa más, un sacrificio más. Pero era algo importante. Parecía una ofrenda más. Cuando tú presentes tu ofrenda al Señor, que tu ofrenda se vuelva un memorial. Y no hablo solo de dinero. De cualquier cosa que tú le ofrezcas al Señor, eso deberá ser un memorial. Amén. Como lo fue la ofrenda de Abel. La ofrenda fue aceptada. Su ofrenda, hermanos, quedó grabada en las Escrituras. Bendito el Señor, y el Señor habla bien de Abel y bien de la ofrenda. Porque él supo distinguir, hermanos, el contenido que había en la ofrenda. El contenido que había en la ofrenda era grande. Lo que el Señor quería en ese momento
circunstancial no era una simple ofrenda, era una ofrenda con sacrificio. No era la ofrenda ordinaria. No era asunto de llevar solamente, hermanos, algo y quedar bien. Era el momento de llevar una ofrenda con sacrificio. Eso habla del contenido, del evento, del momento, de la circunstancia, de la cosa. La cosa tenía un alto contenido espiritual que no lo entendió Caín. Y miren la grave pérdida que tuvo. En cambio que el otro obtuvo, hermanos, buena opinión de Dios. Y eso es bueno. Que tú y yo tengamos una buena opinión, una buena mención de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Con qué actitud hacemos las cosas, hermanos? De la actitud depende mucho. De de qué manera voy a hacer lo que debo hacer, con qué estado de ánimo estoy haciendo las cosas para el Señor. Con mala actitud, con una actitud adversa, haré mal las cosas que el Señor me pide. Asumamos la actitud correcta delante del Señor. Amén. ¿Fracasó? No era un momento cualquiera. Ese momento sería un momento memorable, pero Caín no supo, hermanos, extraer lo espiritual en un evento que estaba cumpliendo. No supo entenderlo, no supo extraerlo. Tú y yo debemos aprender, hermanos, a descubrir el contenido espiritual que hay en la circunstancia que se nos está presentando ahora mismo. Nos podríamos perder preciosas cosas, hermanos, solo por no saber entender ese contenido que hay ahí. Me gusta cuando veo, en cambio, a la Sulamita en el capítulo 4 del libro 2 de Reyes. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Era una mujer distinguida. Ahí está, capítulo 4 y verso 8. ¿Cómo dice allá en Reina Valera? Era una mujer importante. ¿Así dice? No. Distinguida. Distinguida. Reina Valera. Importante. La cual, cuando ve a Eliseo que pasaba por ahí, un hombre calvo, era muy calvo Eliseo, hermano, no tenía cabello casi ya. Eliseo no tenía cómo peinarse, no tenía para qué peinarse. Algunos se burlaban de Eliseo. Los jóvenes se reían de Eliseo, hermanos. Miren ustedes, encontrarse con Eliseo y que alguien no sepa el contenido de ese momento. Reírse delante de Eliseo. Hacían mofa de él, hermanos, esos jóvenes que tenían el momento grande de su vida, pero que no supieron entender el contenido espiritual que había en el encuentro con Eliseo. Eliseo tuvo que maldecir a 42 jóvenes. Salieron 2 osas de pronto y mataron a los jóvenes. No supieron distinguir el momento que ellos estaban viviendo. Qué gran encuentro, hermano, que tenían con el varón de Dios. Pero como no lo entendieron, asumieron una actitud totalmente incorrecta. La actitud de burlarse del varón de Dios. Pero cuando el varón pasa por la casa de la Sulamita, cuando el varón pasa por la casa de ella, miren lo que hace, como hermanos, interpreta ese momento. No era un momento ordinario,
No era un momento cualquiera, era una circunstancia con un altísimo contenido espiritual. Y dice el texto, había allí una distinguida mujer la cual invitó con insistencia a Eliseo, con insistencia. Y Eliseo no quería quedarse, quería seguir de largo, pero ya veo a esa mujer, hermano, cómo ella lo saludaba, cómo le hacía reverencia a ese hombre de Dios. Que se quede en su casa para que almuerce en su casa con el esposo de ella, hermano, y Esther allí quería tenerlo en su casa porque descubría, extractaba el contenido espiritual que había en ese momento, que parecía solo un momento ordinario para cualquiera, pero no para ella. Es así como tú y yo debemos distinguir los momentos, debemos distinguir la circunstancia y darle el valor debido a esa circunstancia que con toda seguridad no es una cosa cualquiera. Así que ella le insiste para que comiera, y así fue que siempre que pasaba por allí Eliseo, él entraba a la casa y comía en la casa de la sunamita. Y luego dice el texto, hermanos, que siendo que continuamente iba Eliseo pasando por allí, ya dijo, no solo voy a pedirle que coma, yo le voy a hablar a mi esposo, y lo hizo para que le construya un aposento alto. Allí haga un dormitorio para el profeta, porque ella sabía el contenido de esa circunstancia que estaba viviendo, podía entenderlo. Y ya no quiso que solo pase por allí, sino que el profeta de Dios se quede allí en casa de ellos descansando. Y el profeta de Dios accede a quedarse en la casa de la sunamita. No eran circunstancias cualquiera, no eran cosas al azar. No era un momento que podríamos soslayar. Ella no podía soslayar ese momento, hermano. Aprende a distinguir el momento, aprende a distinguir el tiempo, aprende a distinguir la circunstancia que estás viviendo ahora mismo. Para que no te pierdas nada de Dios. Para que no te pierdas absolutamente nada. Entonces tenemos que extractar lo de Dios, lo espiritual que hay en cosas que parecen solo naturales. Él se quedó en casa con ellos. Oh, hermanos, ¿cómo lo atiende esta mujer a Eliseo? Dice el texto en el versículo 13, y le dijo, hablando estaba Eliseo respecto de ella, he aquí, le dice, ha estado solícita, le dice Eliseo, has estado solícita por nosotros con todas estas atenciones, como se lee en Reina Valera, me parece así lo dice, con todo este esmero. Has tenido mucho esmero en atenderlos. ¿Por qué lo hacía? Porque había descubierto el contenido. Tú tienes que descubrir el contenido de la cosa, el contenido de la circunstancia, el contenido del momento. Debes aprender a distinguirlo. Amén. Pero se lee en BTX. He aquí ha sido solícita por nosotros con toda esta ansiedad. Ansiedad de Dios, no es ansiedad según los hombres. El Señor rechaza la ansiedad según los hombres. Por nada estéis ansiosos, por nada estéis afanosos, ha dicho el Señor. No te afanes por nada. El Señor no quiere que nos afanemos por nada. Ese afán según hombres es como hay celos, hermanos. Celos de hombres, pero hay celo de Dios. Hay cosas diferentes. Hay alegría de hombres, hay alegría según Dios. Hay afán según los hombres, pero hay afán según Dios. Y esta mujer, se lee en BTX, había tenido una gran ansiedad. Y el verbo hebreo que se traduce, hermanos, para ansiedad,
Se refiere, hermanos, a un estado solícito. A un estado solícito implica algo así, hermanos, como un cuidado o preocupación por alguien. Anuncia también, hermanos, esta palabra un movimiento ansioso, un gran movimiento que en términos de contexto se puede interpretar, hermanos, como inclusive temor. Un gran temor. Ella con temor se movía y hacía las cosas, le preparaba el alimento, le preparó también la habitación para Eliseo, hermanos. Ella lo hacía con una ansiedad impresionante, como ella se movía, hermanos, para hacer las cosas. Esto implica un gran temor también. Como también, hermanos, es una actitud, es un acto también, hermanos, que implica, según otro contexto, un gran gozo. Con mucho gozo y alegría hacía también lo que estaba haciendo. No era, pues, un momento cualquiera. Con ansiedad, según Dios, ella actuó para atender al varón de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Así ella se maneja en tales circunstancias, hermanos, y alcanzó el favor de Dios. Qué bueno es aprender a distinguir el momento. ¿Cuál es el momento que estás viviendo ahora? ¿Cuál es la circunstancia que estás viviendo? ¿Qué cosas están pasándote que te parecen ordinarias y molestas? Hay cosas que hasta solo nos contrarían, nada más, cuando puede haber allí un alto contenido espiritual. Hay cosas que nos suceden y que solamente nos preocupamos y vivimos solo preocupados, en lugar de buscar el contenido espiritual que tiene el momento o la cosa que nos está sucediendo. ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Qué está pasando alrededor de ti? ¿Qué está pasando en ti? Busca el contenido espiritual que hay en la cosa o en el momento que estás viviendo. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Esa es la actitud que debemos tener en general. Así debe ser nuestra reacción en general, por principio, hermanos. Una actitud aceptable con reverencia y con temor en todo lo que hagamos, ante toda cosa o circunstancia que debamos afrontar. Y no nos perdamos nada del momento que estamos viviendo. Que no se nos pase absolutamente nada. Ponte de pie, por favor.